Las tres plumas. Había una vez un rey que, sintiéndose ya muy anciano y con la salud deteriorada, comenzó a preocuparse por el futuro de su reino. Tenía 3 hijos, los 2 mayores. Eran conocidos por su astucia y su mente perspicaz, mientras que el menor, a quien todos llamaban el simple o el lelo, por su carácter reservado y su aparente ingenuidad, solía pasar desapercibido. El rey, indeciso sobre a cuál de ellos legar la corona, decidió someterlos a una prueba. Convocó a sus hijos y les anunció: «Aquel de vosotros que me traiga el tapiz más hermoso y exquisito digno de un rey, será mi sucesor». Para asegurar la imparcialidad y evitar cualquier favoritismo, los llevó al patio del palacio y arrojó 3 plumas al aire, soplando sobre ellas con fuerza. «Seguid la dirección de las plumas», les indicó. Una pluma voló hacia el este, otra hacia el oeste, y la tercera, para sorpresa de todos, cayó al suelo a escasos metros de donde estaban. Los 2 hermanos mayores, con una sonrisa de suficiencia, se dirigieron cada uno en la dirección que les marcaba su pluma, burlándose del hermano menor, quien se vio obligado a quedarse en el mismo lugar donde la suya había aterrizado. El joven príncipe, desanimado, se sentó en el suelo observando la pluma. Sin embargo, su tristeza pronto se transformó en curiosidad al notar una pequeña trampilla oculta justo debajo de donde la pluma había caído. Al levantarla, descubrió una escalera de caracol que descendía a las profundidades. Con cautela bajó por ella hasta llegar a una puerta de madera. Llamó suavemente y desde el interior una voz ronca y peculiar gritó: «Ama verde y patas arrugadas, vieja y torpe criatura, ¿quién osa perturbar mi morada? Quiero ver de inmediato a quien está afuera». La puerta se abrió con un chirrido, revelando a un enorme sapo gordo, rodeado de una multitud de sapitos más pequeños. El sapo, con una mirada inquisitiva, preguntó al príncipe qué deseaba. El joven, con voz firme, respondió: «Busco el tapiz más hermoso y singular que exista en el mundo». El sapo gordo, volviéndose hacia uno de los sapitos, croó: «Ama verde y patas arrugadas, trae la caja grande». El sapito obedeció, y el sapo gordo, con sus patas regordetas, abrió la caja y extrajo un tapiz de una belleza inigualable, tejido con hilos de oro y seda que brillaban con luz propia. Era tan delicado y magnífico que superaba cualquier obra de arte conocida en la tierra. Se lo entregó al príncipe, quien, asombrado y agradecido, lo tomó y regresó a la superficie. Mientras tanto, los 2 hermanos mayores, convencidos de la ineptitud de su hermano menor, no se habían esforzado en absoluto. «¿Para qué complicarnos?», se dijeron. Simplemente le quitaron un pañuelo tosco a la primera pastora que encontraron y regresaron al palacio seguros de su victoria. Justo cuando se disponían a presentar sus hallazgos al rey, el lelo apareció con su deslumbrante tapiz. El rey, al verlo, exclamó con admiración: «Por la justicia el reino pertenece al menor». Sin embargo, los hermanos mayores, llenos de envidia, argumentaron que el joven era demasiado simple para gobernar y que no podía ser rey. Rogaron al rey que impusiera otra prueba. El rey, cediendo a la insistencia de sus hijos mayores, declaró: «Ahora aquel de vosotros que me traiga el anillo más hermoso y valioso heredará el trono». Una vez más, los 3 salieron al exterior, y el rey sopló 3 plumas al aire que tomaron las mismas direcciones que antes. Los 2 hermanos mayores partieron hacia el este y el oeste, mientras que la pluma del menor volvió a caer junto a la trampilla. El lelo descendió nuevamente por la escalera subterránea y se presentó ante el sapo gordo solicitando el anillo más hermoso del mundo. El sapo, sin dudarlo, ordenó que le trajeran la gran caja y, al sacarlo de ella, entregó al príncipe un anillo resplandeciente
incrustado con gemas preciosas que destellaban con una luz sobrenatural. Era una obra maestra que ningún orfebre humano podría haber creado. Los hermanos mayores, por su parte, se burlaron de la idea de que Lelo pudiera encontrar algo de valor. Desprendieron los clavos de un viejo aro de carreta y lo presentaron al rey como su anillo. Pero cuando el hermano menor apareció con su anillo de oro y gemas, el rey no pudo más que reafirmar: el reino es suyo. A pesar de esto, los dos hermanos no se dieron por vencidos y continuaron presionando a su padre hasta que lograron que impusiera una tercera y última condición: heredará el trono aquel que traiga a la doncella más hermosa y virtuosa. El rey, agotado por las disputas, arrojó las 3 plumas al aire una vez más, y como era de esperar, la pluma del Lelo cayó en el mismo lugar. El joven príncipe descendió por las escaleras buscando al sapo gordo. «Ahora debo llevar al palacio a la doncella más hermosa del mundo», le dijo. El sapo, con un guiño, exclamó: «Vaya, la doncella más hermosa, no la tengo a mano, pero te la proporcionaré». Le entregó una zanahoria hueca tirada por 6 ratoncillos, y el Lelo, con cierta desilusión, preguntó: «¿Y esto es lo que el sapo me da?». El sapo respondió: «Haz que uno de mis sapos pequeños monte en ella». El joven colocó a un sapito en la zanahoria, y apenas se sentó, el sapo se transformó en una hermosa doncella, la zanahoria en una elegante carroza, y los 6 ratoncillos en majestuosos caballos. El Lelo, maravillado, besó a la joven, puso en movimiento a los corceles y se dirigió al encuentro del rey. Sus hermanos, que llegaron un poco más tarde, no se habían molestado en buscar una mujer hermosa. Simplemente tomaron a las primeras campesinas de buen aspecto que encontraron. Al verlas, el rey exclamó: «El reino será para el más joven después de mi muerte». Sin embargo, los hermanos mayores volvieron a presionar al anciano gritando: «No podemos permitir que Lelo sea rey». Exigieron que se diera la preferencia a aquel cuya esposa fuera capaz de saltar a través de un aro colocado en el centro de la sala. Pensaban: las campesinas lo harán fácilmente, pues son robustas, pero la delicada princesita se lastimará. El viejo rey, cansado de la contienda, accedió a esta petición. Las 2 campesinas saltaron, pero eran tan pesadas y toscas que cayeron rompiéndose brazos y piernas. Luego, la bella dama que había traído el Lelo saltó con la ligereza de un corzo, demostrando así que toda resistencia era inútil. Así el Lelo heredó la corona y reinó con prudencia y sabiduría durante muchos años, demostrando que la verdadera sabiduría no siempre reside en la astucia, sino en la bondad y la perseverancia. Blancanieves. En un tiempo de inviernos gélidos y paisajes cubiertos de nieve, una reina joven y hermosa se dedicaba a la costura junto a una ventana de ébano. Mientras observaba los copos de nieve caer como plumas ligeras, se pinchó un dedo con la aguja, y 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve inmaculada. Fascinada por el contraste del rojo vibrante sobre el blanco puro, la reina susurró un deseo profundo. «Cómo anhelo tener una hija tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre, y con cabellos tan negros como el ébano». Poco tiempo después, su deseo se hizo realidad. Nació una niña con la palidez de la nieve, la vivacidad de la sangre y una cabellera tan oscura como el ébano. La llamaron Blancanieves. Sin embargo, la alegría de su nacimiento se vio empañada por la tristeza, pues la reina falleció poco después. Un año más tarde, el rey contrajo matrimonio con otra mujer. Esta nueva reina era de una belleza deslumbrante, pero su vanidad y arrogancia no conocían límites. No soportaba la idea de que alguien pudiera superarla en hermosura.
Poseía un espejo mágico ante el cual se detenía cada día para interrogarlo con altivez. Espejito, espejito de mi alcoba, ¿quién en esta tierra es la más hermosa de todas? Y el espejo siempre veraz respondía: mi reina, tú eres la más hermosa de todas en esta tierra. Satisfecha con esta confirmación de su supremacía, la reina vivía tranquila. Pero Blancanieves crecía y con cada día que pasaba su gracia y belleza aumentaban. Al cumplir los 7 años irradiaba una luz tan resplandeciente que superaba incluso a la propia reina. Un día, al cuestionar al espejo con su habitual pregunta: espejito, espejito de mi alcoba, ¿quién en esta región es la más hermosa de todas? La respuesta del espejo fue inesperada y demoledora. Mi reina, tú eres hermosa, pero la encantadora Blancanieves te supera con creces. ¿Tú no? Este pronunciamiento llenó de terror a la reina, quien se vio invadida por una envidia tan corrosiva que su semblante se tornó amarillento y verdoso. Desde ese instante, cada vez que sus ojos se posaban en Blancanieves, el odio la consumía, privándola de paz día y noche. Su envidia y orgullo crecían sin control como malas hierbas que ahogan cualquier atisbo de bondad. Desbordada por sus sentimientos negativos, la reina convocó a un cazador y le encomendó una tarea siniestra. Lleva a esa niña al bosque, no deseo volver a verla. Elimínala y tráeme sus pulmones y su hígado como prueba de su muerte. El cazador, cumpliendo la orden, condujo a Blancanieves al bosque. Pero al momento de ejecutar el acto, la joven entre sollozos suplicó: «Oh bondadoso cazador, no pongas fin a mi vida. Correré hacia el denso bosque y nunca más volveré». Conmovido por su inocencia y su súplica, el cazador decidió perdonarla respondiendo: «Ve entonces, mi pobre niña». Aunque en su mente albergaba la certeza de que las bestias salvajes pronto la devorarían, el alivio de no tener que cometer un acto tan atroz le aligeró el corazón. En su camino de regreso se topó con un joven jabalí, al cual abatió y extrajo sus pulmones y su hígado, llevándolos consigo como prueba ante la reina. La reina, cegada por la envidia y el deseo de venganza, ordenó a su cocinero preparar los órganos del jabalí con especias, y ella los consumió creyendo ingerir los de Blancanieves. Entretanto, la joven se encontraba sola en medio del vasto bosque, abandonada y sumida en un profundo temor que hacía que cada sombra la atemorizara. Desprovista de cualquier idea sobre cómo sobrevivir, se lanzó a correr sin rumbo, sorteando guijarros afilados y zarzas intrincadas. Mientras corría, Blancanieves se cruzaba con diversos animales salvajes que sorprendentemente no le causaban ningún daño. Siguió su carrera hasta que el sol comenzó a declinar en el horizonte y al fin divisó una pequeña casita donde decidió refugiarse para descansar. Al entrar en la diminuta morada, quedó maravillada por lo acogedora y limpia que era. Una mesita adornada con un mantel blanco albergaba 7 platitos, cada uno con su cuchara, cuchillo, tenedor y vaso, todos de reducido tamaño. A lo largo de una pared estaban dispuestas 7 camitas cubiertas con sábanas blancas impecables. Agobiada por el hambre y la sed, Blancanieves probó un pedazo de legumbre y pan de cada platito y tomó un sorbo de vino de cada vasito. Luego, exhausta, buscó una cama donde descansar. Sin embargo, ninguna era de su medida, una era demasiado larga, otra demasiado corta, hasta que finalmente encontró una que se ajustaba a su tamaño. Se recostó, elevó una plegaria a Dios y se sumió en un profundo sueño. Al caer la noche, regresaron los propietarios de la casa, 7 diminutos enanos que se dedicaban a la excavación y extracción de metales preciosos en las montañas. Encendieron sus 7 farolitos y notaron que alguien había ingresado.
pues las cosas no estaban en el orden en que las habían dejado. El primero de los enanos preguntó: ¿quién se sentó en mi sillita? El segundo inquirió: ¿quién comió de mi platito? El tercero interrogó: ¿quién probó mi pan? El cuarto cuestionó: ¿quién degustó de mis legumbres? El quinto continuó: ¿quién utilizó mi tenedor? El sexto añadió: ¿quién empleó mi cuchillo? El séptimo interpeló: ¿quién bebió de mi vaso? Luego el primero de los enanos inspeccionó el ambiente y notó una pequeña arruga en su cama expresando: ¿quién se ha recostado en mi lecho? Los demás enanos sacudieron la cabeza y exclamaron al unísono: ¡alguien también ha ocupado la mía! Finalmente, el séptimo enano, observando su propia cama, descubrió a Blancanieves dormida y tranquila. Llamó a los demás enanos, quienes se acercaron rápidamente con exclamaciones de sorpresa. Luego fueron en busca de sus 7 farolitos para iluminar a Blancanieves. ¡Oh, Dios mío!, exclamaron maravillados. ¡Qué hermosa es esta niña! Experimentaron una alegría tan intensa que decidieron no despertarla, permitiéndole que continuara su plácido sueño. El séptimo enano compartió una hora de descanso con cada uno de sus compañeros durante la noche. Al despuntar el alba, Blancanieves despertó y al ver a los 7 enanos sintió temor. Sin embargo, estos se mostraron amables y le preguntaron: ¿cuál es tu nombre? Me llamo Blancanieves, respondió ella. ¿Cómo llegaste a nuestra casa?, indagaron. Entonces ella les relató cómo su madrastra había intentado matarla, pero el cazador, compadecido, le había permitido huir durante todo el día hasta que encontró la cabaña. Los enanos le comunicaron: si estás dispuesta a encargarte de las labores del hogar como cocinar, hacer las camas, lavar, coser y tejer, y si mantienes todo en orden y limpio, serás bienvenida a quedarte con nosotros. Nunca te faltará nada. Con gusto acepto, respondió Blancanieves. Lo haré con todo mi corazón. Y así Blancanieves se quedó con los enanos y asumió las responsabilidades del hogar. Por las mañanas los enanos partían hacia las montañas en busca de minerales y oro, retornando al anochecer para encontrar la comida lista, gracias al esfuerzo de Blancanieves. Durante el día la joven permanecía sola en la cabaña con la preocupación en mente. Los bondadosos enanos le advirtieron: ten cuidado con tu madrastra, pronto descubrirá tu paradero. No permitas que nadie entre. La reina, tras haber consumido lo que creía que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves, recobró su confianza como la principal y más hermosa entre todas las mujeres. Frente al espejo pronunció su habitual pregunta: espejito, espejito de mi alcoba, ¿quién en esta región es la más hermosa de todas? Sin embargo, esta vez, la respuesta del espejo la llenó de terror. Mi reina, tú eres la más hermosa de este lugar. Pero pasando los bosques en la morada de los enanos, la encantadora Blancanieves te supera con creces. La reina quedó petrificada, consciente de la veracidad inquebrantable del espejo. Se percató de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves seguía con vida. En ese momento comprendió que la envidia no le daría descanso ni paz hasta que recuperara su estatus como la más hermosa de la región. Determinada, maquinó un nuevo plan. Se disfrazó, pintó su rostro y se vistió como una anciana vendedora ambulante, quedando irreconocible por completo. Así disfrazada, la reina atravesó las 7 montañas y llegó a la morada de los 7 enanos. Golpeó la puerta y exclamó: «Vendo mercancía de alta calidad. Vendo, vendo». Blancanieves desde la ventana respondió cortésmente: «Buen día, amable mujer. ¿Qué mercadería ofrece?» «Una selección excepcional», replicó la anciana, «cintas de todos los colores».
La anciana extrajo una trenza de seda multicolor, y Blancanieves confiada pensó: seguro puedo permitirle la entrada a esta buena mujer. Deslizó el cerrojo para darle paso y adquirir esa hermosa cinta. La anciana, aprovechando la confianza de Blancanieves, le propuso: niña, has colocado mal esta cinta. Acércate y te la ajustaré correctamente. Blancanieves, sin desconfiar, se acercó para que le arreglara el lazo, pero rápidamente la anciana lo apretó con tanta fuerza que Blancanieves perdió el aliento y cayó como si estuviera muerta. «Bien hecho», exclamó la anciana, «has dejado de ser la más hermosa», y se retiró. Al caer la noche, los 7 enanos regresaron a casa y se alarmaron al encontrar a Blancanieves en el suelo inerte. La levantaron y descubrieron la cinta que la aprisionaba. La cortaron y Blancanieves comenzó a respirar de nuevo, recobrando gradualmente la conciencia. Cuando los enanos se enteraron de lo sucedido, advirtieron solemnemente: la vieja vendedora era nada menos que la malvada reina Debes. Tener sumo cuidado y no permitir que entre nadie cuando no estemos cerca. Al retornar a su hogar, la reina se enfrentó nuevamente al espejo y pronunció su pregunta habitual: «Espejito, espejito de mi alcoba, ¿quién en esta región es la más hermosa de todas?». Como en ocasiones anteriores, la respuesta resonó: «Mi reina, tú eres la más hermosa de este lugar». Pero pasando los bosques en la morada de los enanos, la encantadora Blancanieves te supera con creces. Al escuchar estas palabras, un torrente de sangre inundó su corazón, anunciando una furia renovada. El terror la invadió al comprender que Blancanieves había recuperado la vida. «Ahora», murmuró con determinación, «idearé algo que te lleve a tu perdición». Con la destreza que le conferían sus conocimientos en la magia oscura, confeccionó un peine envenenado. Luego, transformada en otra anciana, se dirigió hacia la morada de los 7 enanos. Golpeó la puerta y anunció: «Mercancía de calidad. Vendo, vendo». Blancanieves, desde el interior, respondió firmemente: «Continúa tu camino, no puedo permitir la entrada a nadie. Al menos podrías echar un vistazo», sugirió la anciana, mostrando el peine envenenado. La apariencia del peine encantó tanto a Blancanieves que cedió y abrió la puerta. Mientras negociaban la compra, la anciana le propuso: «Ahora te peinaré adecuadamente». Inocente como siempre, Blancanieves permitió que la anciana procediera, pero apenas el peine tocó su cabello, el veneno hizo efecto, y la joven cayó inconsciente. «¡Oh, maravilla de belleza!», exclamó la malvada mujer, «por fin he acabado contigo». Afortunadamente, la noche cayó pronto, trayendo consigo a los enanos. Al ver a Blancanieves en el suelo, aparentemente muerta, los enanos no tardaron en sospechar de la malvada reina. Al examinar a la joven, encontraron el peine envenenado. Tan pronto como lo retiraron, Blancanieves recobró el conocimiento y les relató lo sucedido. Una vez más, los enanos le advirtieron que debía cuidarse y no abrir la puerta a nadie. De vuelta en su hogar, la reina se enfrentó al espejo con una mezcla de ansiedad y rabia y preguntó: «Espejito, espejito de mi alcoba, ¿quién en esta región es la más hermosa de todas?». Y nuevamente, el espejo pronunció su veredicto: «Mi reina, tú eres la más hermosa de este lugar». Pero pasando los bosques en la morada de los enanos, la encantadora Blancanieves te supera con creces. Al escuchar estas palabras, la reina tembló de ira y horror. «Blancanieves debe morir», exclamó con determinación, «aunque me cueste la vida misma». Se encaminó entonces hacia una habitación oculta y solitaria donde nadie podía ingresar, y allí fabricó una manzana envenenada.
Por fuera lucía apetecible con su combinación de blanco y rojo tan elaborada que tentaba a cualquiera que la contemplara. Pero apenas se probaba un trozo, la muerte sobrevendría. Una vez terminada la manzana, la reina se pintó el rostro, se disfrazó de campesina y cruzó las 7 montañas hasta llegar a la morada de los 7 enanos. Al golpear la puerta, Blancanieves asomó la cabeza por la ventana y dijo: «No puedo permitir que entre nadie, los enanos me lo han prohibido». «No hay problema», respondió la campesina. «Estoy vendiendo mis manzanas. Toma, te daré una». «Lo siento», replicó Blancanieves. «Tampoco puedo aceptar nada». «¿Acaso temes que esté envenenada?», bromeó la anciana. «Mira, cortaré la manzana en 2 partes, tú comerás la parte roja y yo la blanca». La manzana estaba tan astutamente elaborada que solo la parte roja contenía veneno. La hermosa fruta sedujo a Blancanieves, y al ver a la campesina mordiéndola, la joven no pudo resistir la tentación y le dio un mordisco a la parte envenenada. Cayó al suelo sin vida. La reina soltó una risa malévola y proclamó: «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez los enanos no podrán revivirte». De vuelta en su hogar, la reina volvió a interrogar al espejo: «Espejito, espejito de mi alcoba, ¿quién en esta región es la más hermosa de todas?». Finalmente, el espejo respondió: «Mi reina, tú eres la más hermosa de esta región». Con esta respuesta, el corazón envidioso de la reina halló un atisbo de paz, si es que los corazones envidiosos pueden hallar algún tipo de paz alguna vez. Al regresar a casa aquella noche, los enanos encontraron a Blancanieves. Yacía en el suelo su aliento ausente y la vida ya extinta. Con cuidado la elevaron, escudriñaron en busca de veneno, desataron sus ataduras, peinaron sus cabellos y la lavaron con agua y vino. Sin embargo, todas estas diligencias resultaron infructuosas. La querida doncella permanecía sin vida. Y así continuó. Decidieron colocarla en una camilla y sentados junto a ella lloraron durante 3 días. Posteriormente sintieron el deber de darle sepultura, pero sorprendentemente, su semblante mantenía la frescura de alguien vivo y sus mejillas conservaban su lozanía. Los enanos deliberaron: «No podemos relegarla a la oscuridad de la tierra». Entonces, confeccionaron un ataúd de cristal, permitiendo que su figura fuera visible desde todos los ángulos. Con solemnidad la colocaron dentro y grabaron su nombre en letras doradas, proclamando: «La hija de un rey». Acto seguido, expusieron el féretro en la montaña. Uno de los enanos permanecería inquebrantable a su lado, velando por ella. Los animales también se acercaron a lamentar su partida, primero un búho, luego un cuervo, y más tarde una paloma. Blancanieves permaneció en su ataúd durante un largo periodo, sin mostrar signos de descomposición. Por el contrario, su semblante parecía plácido, como si estuviera dormida, manteniendo su tez blanca como la nieve, sus labios rojos como la sangre, y sus cabellos tan negros como el ébano. En cierta ocasión, el hijo de un rey llegó por casualidad al bosque y buscó refugio en la morada de los enanos para pasar la noche. Al divisar el ataúd en la montaña con la hermosa Blancanieves en su interior y leer lo que estaba inscrito en letras doradas, se dirigió a los enanos. «Denme ese ataúd», les solicitó, «y les daré cualquier cosa que deseen a cambio». Los enanos con firmeza respondieron: «No lo entregaríamos ni por todo el oro del mundo». «Entonces», replicó el príncipe, «regálenmelo, pues no puedo concebir mi existencia sin contemplar a Blancanieves. La honraré y la valoraré como a lo más preciado en este mundo». Conmovidos por su petición, los enanos accedieron y entregaron el ataúd al príncipe. Este ordenó a sus servidores llevarlo sobre sus hombros,
Pero en el traslado, un tropiezo accidental contra un arbusto provocó un sacudón expulsando de la garganta de Blancanieves el trozo envenenado de la manzana que aún permanecía. En breve abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd y se alzó resucitada. «¡Oh, Dios mío! ¿Dónde me encuentro?», exclamó. «A mi lado», respondió el príncipe colmado de júbilo. Él le narró lo sucedido y le expresó: «Te amo más que a nadie en este mundo. Acompáñame al castillo de mi padre y serás mi esposa». Blancanieves, conmovida, comenzó a sentir afecto por él y se dispuso a celebrar la boda con gran esplendor y pompa. En la festividad también se encontraba presente la madrastra malévola de Blancanieves. Tras engalanarse con sus más bellos atuendos, se dirigió al espejo y preguntó: «Espejito, espejito de mi alcoba, ¿quién es la más hermosa de este reino?». El espejo replicó: «Mi reina, tú eres la más hermosa en estas tierras, pero la joven reina supera en belleza incluso a ti». La malvada mujer lanzó un juramento y experimentó un miedo tan intenso que quedó paralizada por la indecisión. Al principio se resistió vehementemente a asistir a la boda, pero su inquietud persistió hasta que finalmente pudo ver a la joven reina. Al adentrarse en la celebración, la malvada mujer reconoció a Blancanieves, y la angustia y el terror que al descubrirla la dejaron inmóvil, clavada al suelo. Sin embargo, los presentes ya habían preparado zapatos de hierro sobre brasas ardientes y los colocaron frente a ella junto a unas tenazas. Obligaron a la bruja a calzarse esos zapatos incandescentes y a bailar, hasta que la muerte la alcanzara consumida por su propia maldad, el pobre y el rico. En tiempos remotos, cuando la divinidad aún caminaba entre los hombres al caer la tarde, Dios se encontró fatigado y sorprendido por la oscuridad antes de hallar un refugio. En su camino divisó dos moradas contrastantes, una majestuosa y resplandeciente, la otra humilde y modesta. La primera pertenecía a un hombre acaudalado, mientras que la segunda era el hogar de un individuo de escasos recursos. Reflexionando con sabiduría, Dios pensó: «No seré una carga para el hombre rico, por ende optaré por pasar la noche en su morada». Cuando el hombre adinerado escuchó el llamado a su puerta, abrió la ventana y cuestionó al desconocido sobre su propósito. «Nuestro Señor», respondió con humildad, «desearía obtener cobijo por una noche». El rico examinó al forastero con detenimiento y al notar su vestimenta sencilla y la ausencia de señales de opulencia, negó con la cabeza declarando: «No puedo ofreceros alojamiento. Todas mis estancias están repletas de bienes y provisiones. Si acogiera a todos los que llegan a mi puerta pronto, me vería obligado a empuñar un bastón y mendigar por mí mismo. Deberéis buscar otro lugar donde pernoctar». Acto seguido cerró la ventana, dejando al señor plantado frente a su casa. Sin inmutarse, Dios se alejó y se dirigió hacia la modesta vivienda del otro lado. Al primer llamado, el dueño, un hombre pobre pero de buen corazón, abrió la puerta y extendió una invitación al caminante: «Quedaos aquí esta noche». Le ofreció: «La oscuridad ha caído y no sería prudente continuar vuestro camino». La hospitalidad ofrecida por el hombre pobre complació al señor, quien aceptó quedarse. La esposa del humilde anfitrión le dio la bienvenida con un apretón de manos y le aseguró que se considerara en su propio hogar. Aunque poseían escasos recursos, ofrecieron lo poco que tenían de buena gana. La mujer puso a cocer unas patatas y mientras tanto ordeñó la cabra para acompañar la cena con un poco de leche fresca. Una vez la mesa dispuesta, el señor se sentó a comer junto a ellos, disfrutando de la sencilla comida y admirando la alegría que irradiaba de los rostros de sus anfitriones. Al terminar la cena y llegada la hora de descansar,
La mujer confió a su esposo: «Escucha, querido, esta noche. Dormiremos en la paja para que el pobre viajero pueda descansar en nuestra cama. Ha caminado todo el día y debe de estar exhausto». El esposo estuvo de acuerdo con el gesto y, acercándose al Señor, le ofreció la cama para que descansara cómodamente. Aunque el Señor inicialmente se resistió, la pareja insistió con tanto empeño que finalmente aceptó. Así se recostó en la cama mientras el matrimonio descansaba sobre un lecho de paja. Al alba el matrimonio se levantó y preparó el desayuno lo mejor que pudo para el viajero. Cuando el sol se asomó por la ventana y el Señor se levantó, los tres compartieron la primera comida del día juntos. Luego el Señor se preparó para continuar su camino. Al encontrarse en la puerta, se volvió hacia la pareja y dijo: «Dado vuestro piadoso y compasivo corazón, concederé 3 deseos que me pidáis». El hombre pobre respondió con humildad: «¿Qué más podríamos desear sino la salvación eterna y que mientras vivamos no nos falte salud y sustento? No sabríamos qué más pedir». El Señor entonces propuso: «¿Qué tal si os brindara una nueva morada en lugar de esta antigua?». El hombre respondió con entusiasmo: «Por supuesto, si eso fuera posible, sería un gran anhelo para nosotros». El Señor cumplió con los deseos expresados, transformando la vieja morada en una nueva, antes de partir, impartiendo su bendición sobre la pareja. Pasadas las horas, el hombre adinerado se levantó tarde y, al asomarse por la ventana, divisó frente a él, en el lugar que antes ocupaba la humilde choza, una casa nueva y reluciente, con tejas rojas resplandecientes. Asombrado, llamó a su esposa y le expresó: «¿Tienes idea de lo que ha ocurrido? Anoche aún estaba allí aquella pobre y vieja cabaña, y hoy, mira esta hermosa casa completamente nueva. Deberíamos averiguar qué ha sucedido». La mujer se dirigió al pobre para indagar, y éste le relató: «Anoche llegó un viajero buscando refugio, y esta mañana, al despedirse, nos otorgó 3 bendiciones: la salvación eterna, la salud y el sustento diario en esta vida, además de transformar nuestra modesta choza en esta magnífica residencia». La esposa del hombre rico se apresuró a relatar a su esposo lo sucedido, quien, al escuchar la historia, lamentó con frustración: «Es para arrancarse los cabellos y darse de bofetadas. Si tan solo lo hubiera sabido, el forastero vino aquí antes, solicitando alojamiento, y yo lo rechacé». «No pierdas más tiempo», le instó su esposa. «Monta a caballo y aún podrás alcanzarlo. Debes solicitarle también 3 bendiciones». Siguiendo el consejo de su esposa, el hombre partió a caballo y pronto alcanzó al Señor. Con delicadeza y cortesía le rogó que no tuviera en cuenta su negativa anterior, explicando que en el momento en que había ido a buscar la llave, el Señor ya se había marchado. No obstante, si decidía volver sobre sus pasos, sería bienvenido en su hogar. El Señor respondió con amabilidad: «De acuerdo. Si alguna vez regreso por estas tierras, lo recordaré». El hombre adinerado entonces le preguntó al Señor si también podría concederle 3 bendiciones como había hecho con su vecino. El Señor le advirtió que podría hacerlo, pero sería mejor que no pidiera nada, ya que podría ser perjudicial para él. Sin embargo, el rico insistió en que él era capaz de pensar en algo que le beneficiara con tal de saber que se le concedería. Entonces el Señor respondió: «Regresa a tu hogar y verás cómo se cumplen tus primeros 3 deseos». El adinerado, logrando su objetivo, inició su regreso a casa reflexionando sobre qué pedir. Absorto en sus pensamientos, soltó las riendas y su caballo comenzó a saltar, interrumpiendo constantemente su concentración. «Quieto, Lisa», exclamaba golpeando el cuello del animal.
Pero éste continuaba sus travesuras hasta que en un arrebato de mal humor el hombre lanzó: «Ojalá te rompieras el cuello». Apenas pronunciadas estas palabras, se encontró en el suelo con el caballo inerte y sin vida a su lado. Su primer deseo había sido cumplido. El hombre rico, siendo avaro por naturaleza, decidió no abandonar la silla y el correaje para no perderlos, así que los cargó sobre su espalda y continuó su camino a pie. «Aún me quedan 2 deseos», se consolaba mentalmente. Sin embargo, el terreno arenoso y el sol abrasador del mediodía empezaron a hacerse insoportables, poniéndolo de mal humor. La silla se volvía cada vez más pesada y no lograba decidir qué sería más conveniente pedir. «Debo encontrar una manera de que mi deseo sea tan completo que no pueda desear nada más», suspiró. Si tan solo fuera como el campesino bárbaro que pidió 3 deseos tan simples: primero, mucha cerveza; segundo, tanta cerveza como pudiera beber; y tercero, otro barril de cerveza. En múltiples ocasiones pensó haber encontrado la solución, pero cada vez le parecía insuficiente, hasta que de repente surgió en su mente la idea de que mientras él sufría esas fatigas, su esposa, cómodamente instalada en casa, disfrutaba de una vida holgada. Esta idea lo enfureció tanto que sin darse cuenta exclamó: «Desearía que ella estuviera sentada en esta silla y no pudiera desmontar de ella en lugar de tener que arrastrarla yo tanto rato». Al pronunciar estas palabras, la silla desapareció de su espalda de inmediato. En ese momento el hombre comprendió que había cumplido su segundo deseo. Al llegar a su hogar agitado y ansioso por instalarse cómodamente para reflexionar con calma y encontrar una solicitud adecuada para su tercer deseo, el hombre abrió la puerta y se encontró con la impactante escena de su esposa sentada en la silla, gritando y llorando, porque no podía levantarse de ella. Tratando de tranquilizarla, el hombre le dijo: «Aunque tengas que permanecer sentada ahí, te proporcionaré todas las riquezas del mundo». Sin embargo, la mujer en su aflicción lo trató de insensible y le dijo: «¿De qué me servirán todas las riquezas del mundo si no puedo moverme de esta silla? Tú me pusiste aquí, ahora sácame de esta situación». A regañadientes, el hombre se vio obligado a formular su tercer deseo, para que su esposa pudiera desmontar de la silla, y de inmediato su petición fue cumplida. Como resultado de toda esta experiencia, el hombre solo cosechó mal humor, fatiga, insultos y la pérdida de un caballo. Mientras tanto, los humildes vivieron felices y en paz hasta el final de sus días, siendo su vida un ejemplo de santidad. La novia verdadera. Había una vez una joven de singular belleza que desde muy temprana edad quedó huérfana de madre, quedando a merced de una madrastra severa y exigente. A pesar de su incansable esfuerzo y dedicación en las tareas que le encomendaba la mujer, nunca quedaba satisfecha, siempre demandando más y más, imponiendo cargas cada vez más pesadas a la pobre muchacha. Su único propósito parecía ser hacer miserable la vida de la joven. En cierta ocasión le ordenó con voz gélida: «Aquí tienes 12 libras de plumas. Debes desbarbarlas antes de la noche. De lo contrario recibirás una tanda de azotes. ¿Crees que puedes permitirte holgazanear todo el día?». La pobre joven se puso manos a la obra, pero las lágrimas inundaban sus mejillas, consciente de que no podría completar la tarea en un solo día. Colocó delante de ella un montón de plumas y al más mínimo movimiento o suspiro, todas alzaban el vuelo, obligándola a empezar de nuevo. Desesperada, apoyó los codos sobre la mesa y, cubriendo su rostro con las manos, clamó: «Dios mío, no hay nadie en este mundo que se compadezca de mí». Entonces se escuchó una dulce voz que le respondía:
«Consuélate, querida, estoy aquí para ayudarte». La joven levantó la mirada y vio a una anciana de aspecto bondadoso parada a su lado. Con ternura, la mujer tomó su mano y le dijo: «Confía en mí con tu pena». Conmovida por su amabilidad, la joven le relató su triste historia. «Si no termino estas plumas esta noche, mi madrastra me castigará. Lo ha prometido y sé que cumplirá su palabra». Las lágrimas volvieron a brotar, pero la anciana la tranquilizó. «Descansa, hija mía, yo me encargaré del trabajo». La joven se recostó en la cama y poco después se quedó dormida. La anciana se sentó a la mesa y comenzó a desbarbar las plumas. Era sorprendente ver cómo las barbas saltaban al ser tocadas por sus manos resecas. Pronto las 12 libras estuvieron listas, y cuando la joven despertó, se encontró con grandes montones blancos como la nieve. La habitación entera estaba limpia y ordenada, pero la anciana había desaparecido. La joven agradeció a Dios y esperó en silencio la llegada de la noche. Al regresar, la madrastra se sorprendió al ver la tarea completada. «¿Ves lo que se puede lograr con dedicación?», le dijo con un tono de falsa aprobación. «Podrías haber hecho más en lugar de quedarte aquí sin hacer nada». Al salir, agregó para sí misma: «Esta muchacha es capaz de más que simplemente comer pan. Tendré que asignarle tareas más difíciles». A la mañana siguiente llamó a la joven y le dijo: «Aquí tienes una cuchara. Debes vaciar el estanque grande del jardín con ella. Y si no has terminado al anochecer, ya sabes lo que te espera». La joven tomó la cuchara y notó que tenía agujeros. Sin embargo, aunque estuviera intacta, nunca habría podido vaciar el estanque con ella. Se puso manos a la obra de inmediato, arrodillándose en el borde del agua, donde sus lágrimas se mezclaban con el líquido que vaciaba. En medio de su tarea, apareció nuevamente la amable anciana, quien al enterarse de su aflicción le dijo: «Tranquilízate, querida, vete a dormir entre los arbustos que yo me encargaré del trabajo». Cuando la mujer quedó a solas, tocó el agua con su dedo, y el líquido se elevó como vapor fundiéndose con las nubes. Poco a poco el estanque se fue secando. Cuando la joven despertó por la tarde y se acercó a la orilla, solo vio los peces revoloteando en el lodo. Se dirigió a la madrastra y le anunció que la tarea estaba completada. «Ya deberías haber terminado hace tiempo», le respondió la mujer pálida de ira, y comenzó a maquinar nuevos métodos para atormentarla. A la mañana siguiente, la madrastra le dijo a la joven: «Debes construirme un hermoso palacio en la llanura, y debe estar terminado antes del anochecer». Asustada, la joven exclamó: «¿Cómo esperas que haga eso?». «¡No me respondas!», gritó la madrastra. «Si con una cuchara agujereada puedes vaciar un estanque, también puedes construir un palacio esta misma noche. Quiero estar alojada allí, y si falta el más mínimo detalle en la cocina o en la bodega, ya sabes lo que te espera». Al llegar al valle, la joven se encontró con un caos de rocas apiladas. Por más que se esforzó, no pudo mover ni siquiera la más pequeña. Desconsolada, se sentó a llorar, aferrándose a la esperanza de que la anciana vendría en su auxilio. Y en efecto, la bondadosa mujer no tardó en aparecer. La reconfortó una vez más y le dijo: «Recuéstate en la sombra y descansa. Yo me ocuparé de esto, y si te agrada, podrás vivir aquí». Una vez que la joven se retiró, la mujer tocó las grises rocas, las cuales comenzaron a moverse alineándose y encajando como si gigantes invisibles estuvieran construyendo una muralla. Sobre ellas emergió el edificio como si manos invisibles estuvieran trabajando incansablemente colocando piedra sobre piedra. El suelo temblaba y grandes columnas se alzaban por sí mismas en el orden adecuado. En el tejado, las tejas se acomodaban perfectamente
Y al mediodía, en lo más alto de la torre, una gran veleta giraba en forma de una doncella dorada, cuyas ropas ondeaban al viento. El interior del palacio estaba completamente terminado al anochecer. Las paredes de las salas estaban cubiertas de seda y terciopelo. Sillas multicolores se alineaban alrededor de las habitaciones exquisitos. Sillones rodeaban mesas de mármol y candelabros de cristal claro colgaban del techo, reflejándose en los brillantes suelos. Loros verdes ocupaban jaulas doradas y otras aves exóticas cantaban dulcemente. En todas partes había una magnificencia digna de un monarca. Cuando la joven se despertó, el sol ya se había ocultado y 1000 lámparas brillaban intensamente. Se apresuró hacia el palacio y entró por la puerta abierta. La escalera estaba adornada de rojo y en la balaustrada dorada se veían árboles florecientes. Al contemplar la belleza de los salones, la joven quedó completamente extasiada. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría permanecido allí de no haberse acordado de la madrastra? ¡Ay!, se dijo para sí misma, si al menos se diese por satisfecha y no me atormentara más. Con ese pensamiento en mente, fue a anunciarle que el palacio estaba terminado. «Iré de inmediato», respondió la mujer levantándose, y cuando llegó al edificio tuvo que protegerse los ojos con la mano, ya que el resplandor la deslumbraba. «¿Ves?», dijo a la joven, «no fue fácil. Debería haberte encomendado algo más difícil». Y recorrió todos los aposentos examinando cada rincón por si encontraba algún defecto o algo faltante, pero todo era perfecto. «Ahora vamos al piso inferior», dijo a la joven lanzándole una mirada maliciosa. «Todavía quedan por inspeccionar la cocina y la bodega, y si has olvidado algún detalle, no escaparás del castigo». Pero al llegar encontraron el fuego ardiendo en el hogar, los guisos cocinándose en los pucheros, las tenazas, y la pala en su lugar. Y en las paredes colgaba la brillante batería de cocina de latón. Nada faltaba, ni la carbonera ni el cubo de agua. «¿Dónde está la bodega?», preguntó. «Si no está bien provista de barriles de vino, vas a tener problemas». Levantó la trampilla y comenzó a descender por la escalera, pero al segundo peldaño la pesada trampa se le vino encima, ya que solo estaba entreabierta. La joven escuchó un grito y corrió a levantar la madera para ayudarla, pero la mujer había caído al fondo y estaba muerta. Así la joven se encontró como la única dueña del magnífico palacio. Al principio apenas podía creer tanta dicha, ya que los armarios estaban repletos de hermosos vestidos, y los cofres de oro y plata, piedras preciosas y perlas. No había deseo que no pudiera satisfacer. Pronto la fama de su belleza y riqueza se extendió por el mundo y empezaron a presentarse pretendientes. Ninguno capturaba su interés hasta que llegó un príncipe que logró conmover su corazón y se comprometió con él. En el jardín del palacio había un tilo verde bajo cuya sombra solían sentarse los enamorados. Un día el príncipe le dijo: «Me marcho a casa a pedir el consentimiento de mi padre. Espérame bajo este tilo. Volveré en pocas horas». La joven, dándole un beso en la mejilla izquierda, le dijo: «Sé fiel y no permitas que nadie más te bese en esta mejilla. Te esperaré bajo este tilo hasta que regreses». Y así, la joven permaneció sentada al pie del árbol hasta la puesta del sol. Sin embargo, el príncipe no regresó. Durante 3 días esperó en vano desde la mañana hasta la noche. Pero al cuarto día, al ver que el príncipe no regresaba, dijo: «Seguramente le ha ocurrido alguna desgracia. Iré en su búsqueda y no volveré hasta encontrarlo». Envolvió 3 de sus más bellos vestidos, uno bordado con brillantes estrellas, el segundo con lunas plateadas y el tercero con soles dorados. Luego ató un puñado de piedras preciosas en un pañuelo y se puso en camino.
Preguntó en todos los lugares por su prometido, pero nadie lo había visto ni sabía de él. Recorrió gran parte del mundo sin hallarlo. Finalmente, se instaló como pastora en la casa de un labrador y enterró sus ropas y piedras preciosas bajo una piedra. Así comenzó una vida como pastora, cuidando de los rebaños, siempre triste y pensando en su amado. Una ternera dócil venía a comer de su mano, y cuando ella recitaba, «Ternera, inclina tu cabeza, y no olvides a tu pastorcilla como el príncipe olvidó a la doncella que bajo el tilo lo esperó», el animal se echaba a sus pies dejándose acariciar. 2 años habían transcurrido desde que comenzó esa existencia solitaria y melancólica, cuando se difundió por el país el rumor de que la hija del rey estaba a punto de contraer matrimonio. El camino hacia la ciudad pasaba por el pueblo donde vivía la joven, y un día, mientras cuidaba su rebaño, vio pasar a su prometido. Montaba a caballo con una actitud arrogante, y él no la vio. Sin embargo, ella lo reconoció de inmediato. Sintió como si un afilado cuchillo le atravesara el corazón. «¡Ay!», exclamó. «Pensé que me era fiel, pero me ha olvidado». Al día siguiente, el príncipe volvió a pasar por el mismo camino. Cuando estuvo cerca, la joven dijo a la ternera: «Ternera, inclina tu cabeza y no olvides a tu pastorcilla, como el príncipe olvidó a la doncella que bajo el tilo lo esperó». Al escuchar su voz, el príncipe bajó la mirada y detuvo su caballo. Observó el rostro de la pastora, y luego se llevó la mano a la frente como si estuviera tratando de recordar algo, pero pronto continuó su camino y desapareció. «¡Ay!», suspiró ella, «ni siquiera me reconoce». Ya se anunció pronto una gran fiesta en el palacio. Iba a durar 3 días, y todos los súbditos del rey fueron invitados. «Haré un último intento», pensó la joven. Así que llegada la primera noche, levantó la piedra bajo la cual guardaba sus tesoros, sacó el vestido adornado con soles de oro, y se lo puso junto con las piedras preciosas. Desató su cabello que había ocultado bajo un pañuelo, dejando caer magníficos mechones. Luego se dirigió hacia la ciudad, aprovechando la oscuridad de la noche para pasar desapercibida. Al entrar en la sala brillantemente iluminada, todos los presentes se apartaron asombrados para dejarle paso sin reconocerla. El hijo del rey salió a recibirla, bailó con ella y quedó cautivado por su belleza, olvidándose por completo de su prometida. Al terminar la fiesta, la joven desapareció entre la multitud y regresó al pueblo donde se vistió nuevamente como pastora. En la noche siguiente, la joven se vistió con el vestido adornado con lunas de plata y se colocó una diadema de brillantes en el cabello. Al llegar al palacio, todas las miradas se dirigieron hacia ella. El príncipe, completamente enamorado, corrió a saludarla, bailó con ella toda la noche y no prestó atención a ninguna otra persona. Antes de despedirse, la hizo prometer que no faltaría a la fiesta en la tercera noche. Cuando llegó la tercera noche, la joven lucía el vestido con estrellas que centelleaban con cada paso, y su diadema y cinturón estaban adornados con estrellas de piedras preciosas. El príncipe había estado esperándola ansiosamente y salió rápidamente a su encuentro. «Dime quién eres», le preguntó. «Siento como si te conociera desde hace mucho tiempo. ¿No recuerdas lo que hice cuando te despediste de mí?», le respondió ella acercándose. Lo besó en la mejilla izquierda. En ese mismo instante, al príncipe le pareció que se le caía una venda de los ojos y reconoció a su verdadera prometida. Le extendió la mano y a continuación la condujo hacia el carruaje. Impulsados por el viento, los caballos corrieron rápidamente hasta llegar al palacio encantado, cuyas ventanas ya brillaban desde lejos.
Al pasar frente al tilo, lo vieron cubierto de incontables luciérnagas que agitando las ramas esparcían sus fragancias. Toda la corte estaba reunida y el sacerdote esperaba para bendecir la unión de los dos enamorados que finalmente vivieron felices para siempre. En este libro no se especifica el motivo por el cual el príncipe había olvidado a su prometida. Sin embargo, tras una investigación en otras historias afines que surgieron a raíz de esta, se sugiere la posibilidad de que la hija de la malvada madrastra fuese la nueva prometida del príncipe, quien había sido hechizado para olvidar a su verdadera novia. El féretro de cristal. Nadie puede negar que un humilde sastre puede alcanzar grandes logros y altos honores. Todo lo que necesita es saber aprovechar la oportunidad y, lo más importante, tener suerte. Un joven sastre de espíritu gentil e ingenioso decidió un día aventurarse por el mundo. Llegó a un extenso bosque completamente desconocido para él y se perdió entre su densa vegetación. La noche cayó y no le quedó más remedio que buscar refugio en aquella terrible soledad. Aunque podría haber encontrado un lecho suave en el mullido musgo, el temor a las bestias salvajes no le permitía quedarse tranquilo. Finalmente, decidió trepar a un árbol para pasar la noche en él. Escogió un robusto roble y se encaramó hasta la copa, agradecido de tener su plancha consigo, ya que de otra manera el viento que soplaba entre las ramas lo habría llevado lejos. Pasaron varias horas en completa oscuridad entre temblores y zozobras, hasta que finalmente vislumbró a poca distancia el brillo de una luz. Suponiendo que provenía de una casa que le ofrecería un refugio mejor que las ramas de un árbol, descendió cautelosamente y se dirigió hacia la fuente de la luz. Se encontró con una cabaña construida de cañas y juncos trenzados. Llamó con determinación. La puerta se abrió y a la luz de la lámpara vio a un anciano de cabellos canosos, vestido con harapos de diversos colores. «¿Quién eres y qué deseas?», preguntó el anciano con voz áspera. «Soy un pobre sastre», respondió él, «atrapado por la noche en el bosque. Os ruego encarecidamente que me permitáis alojarme en vuestra cabaña hasta mañana». «Sigue tu camino», replicó el anciano de mal humor. «No tengo trato con vagabundos. Encuentra alojamiento en otro lugar». Estaba a punto de cerrar la puerta, pero el sastre lo sujetó por el borde de su harapiento vestido y le suplicó con tanta vehemencia que finalmente el anciano, que en el fondo no era tan malo como parecía, se ablandó. En la cabaña le ofreció comida y le preparó una cama en un rincón. El cansado sastre durmió profundamente sin necesidad de ser arrullado hasta bien entrada la mañana. ¿Quién sabe a qué hora habría despertado, si no fuera por un gran alboroto de gritos y bramidos que de repente resonaron a través de las endebles paredes de la cabaña? Sintiendo un repentino arrojo en su interior, se levantó de un salto, se vistió rápidamente y salió afuera. Allí vio muy cerca de la cabaña que un enorme toro negro y un magnífico ciervo estaban enzarzados en una furiosa pelea. Se embestían con tal ferocidad que el suelo temblaba bajo sus patadas y el aire resonaba con sus bramidos. La victoria estuvo indecisa durante un largo rato, hasta que finalmente el ciervo hundió sus astas en el cuerpo de su adversario, quien cayó con un terrible rugido y fue rematado por el ciervo a cornadas. El sastre, que había observado la batalla con asombro, permaneció inmóvil cuando el ciervo, corriendo hacia él a grandes saltos, sin darle tiempo para escapar, lo empaló con su poderosa cornamenta. El hombre no tuvo tiempo para reflexionar, ya que el animal lo llevaba en una desenfrenada carrera a través del campo, por montañas y valles, prados y bosques. Aferrándose firmemente a los extremos de las astas, se entregó al destino con la sensación de estar volando.
Finalmente, el siervo se detuvo ante un muro de roca y depositó suavemente al sastre en el suelo. Este, más muerto que vivo, recuperó el conocimiento después de un largo rato. Cuando comenzaba a recobrar la razón, vio al siervo embestir con furia contra una puerta en la roca, la cual se abrió de repente. De la abertura brotaron grandes llamaradas seguidas de un denso vapor, que ocultó al siervo a sus ojos. Sin saber qué hacer ni cómo escapar de aquella soledad, para regresar entre los hombres se sintió indeciso y atemorizado. Fue entonces cuando escuchó una voz que provenía de la roca y le dijo: «Entra sin temor, no sufrirás daño alguno». El sastre vaciló por un momento, pero finalmente, impulsado por una fuerza misteriosa, avanzó obedeciendo las palabras de la voz. A través de una puerta de hierro, llegó a una espaciosa sala cuyo techo, paredes y suelo estaban hechos de sillares brillantemente pulidos, cada uno de los cuales tenía grabado un signo indescifrable. Contempló todo con admiración y ya se disponía a salir, cuando volvió a escuchar la voz misteriosa: «Ponte sobre la piedra que se encuentra en el centro de la sala. Te espera una gran dicha». Nuestro hombre, animado por su valentía, no vaciló en seguir las instrucciones de la voz. La piedra comenzó a ceder bajo sus pies y se hundió lentamente en la tierra. Cuando se detuvo, el sastre miró a su alrededor y se encontró en otra sala de dimensiones similares a la primera, pero con más elementos dignos de admiración. En las paredes había huecos a modo de nichos que contenían vasijas de cristal transparente, llenas de esencias coloreadas o de un humo azulado. En el suelo frente a frente había dos grandes urnas de cristal que atrajeron su atención. Al acercarse a una de ellas, pudo contemplar en su interior un hermoso edificio similar a un palacio rodeado de establos, graneros y otras dependencias. Todo era en miniatura, pero finamente elaborado como si fuera obra de un hábil artesano. Seguramente habría continuado sumido en la contemplación de aquella magnificencia, si no fuera por la voz que nuevamente se dejó oír, invitándolo a volver la vista hacia la otra urna de cristal. Su asombro fue indescriptible al ver en ella a una mujer de una belleza divina. Parecía estar dormida con su larga cabellera rubia envolviéndola como un manto precioso. Aunque sus ojos estaban cerrados, el sonrosado color de su rostro y el movimiento de una cinta al compás de su respiración no dejaban dudas de que estaba viva. El sastre contemplaba a la hermosa doncella, cuando de repente ella abrió los ojos y al ver al joven, estalló en un grito de alegría. «Santo cielo, ha llegado el momento de mi liberación. Por favor, apresúrate y ayúdame a salir de esta prisión. Si descorres la tapa de este féretro de cristal, seré liberada del encantamiento». El joven sastre obedeció sin vacilar. Levantó la tapa de cristal y ella salió del féretro corriendo hacia un rincón de la sala, donde se cubrió con un amplio manto. Luego, sentándose sobre una piedra, llamó al joven a su lado y después de besarle en señal de gratitud, le habló: «Oh, mi liberador por quien tanto he suspirado, el bondadoso cielo te ha enviado para poner fin a mis sufrimientos. El día en que mis penurias acaban comienza tu felicidad. Tú eres el esposo que el destino me ha deparado, querido mío. Lleno de todos los bienes terrenales, vivirás colmado de alegrías hasta que llegue tu último suspiro. Siéntate y escucha mi historia de infortunio. Era hija de un adinerado conde. Mis padres fallecieron cuando era aún muy joven, dejándome bajo la tutela de mi hermano mayor, quien se encargó de mi educación. Nos quería profundamente y estábamos tan en sintonía en todos los aspectos que decidimos no casarnos y vivir juntos para siempre. Nuestra casa siempre estaba llena de visitantes,
Vecinos y extraños venían con frecuencia y les ofrecíamos hospitalidad con esplendor. Una tarde a la caída del sol, un visitante llegó montado a caballo a nuestro castillo. Era un forastero que solicitó amablemente alojamiento para pasar la noche, ya que no podía continuar su viaje hasta el próximo pueblo. Atendimos su solicitud con la debida cortesía y durante la cena nos deleitó con su conversación y sus relatos. Mi hermano disfrutó tanto de su compañía que le propuso quedarse con nosotros unos días, a lo que el forastero accedió después de algunas reservas. Tras terminar la cena avanzada, ya a la noche le asignamos una habitación al huésped, y yo, sintiéndome fatigada, me retiré en busca de descanso en las suaves plumas. Estaba a punto de dejarme llevar por el sueño cuando fui despertada por los acordes de una música delicada y melodiosa. Desconcertada por la situación y desconociendo su origen, intenté llamar a mi doncella, quien descansaba en una habitación contigua. Sin embargo, para mi sorpresa y consternación, me di cuenta de que, como si estuviera atrapada en una pesadilla espantosa, me encontraba privada de la voz y no lograba producir el menor sonido. Simultáneamente a la tenue luz de la lámpara, observé cómo el forastero entraba en mi estancia a pesar de que la puerta estaba firmemente cerrada con doble llave. Se aproximó a mí y explicó que gracias a una habilidad mágica con la que estaba dotado, había creado aquella hermosa música para mantenerme despierta y ahora, desafiando las cerraduras, venía a ofrecerme su corazón y su mano en matrimonio. Sin embargo, mi aversión hacia sus artes sobrenaturales era tan intensa que opté por no dignarle con respuesta alguna. Permaneció de pie en silencio por un momento, evidentemente esperando una respuesta positiva, pero al ver que mi silencio persistía, expresó su enfado y me advirtió que encontraría la manera de vengarse y castigar mi arrogancia antes de salir de la estancia visiblemente molesto. Pasé una noche tumultuosa sin lograr conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada. Al despertar me apresuré a buscar a mi hermano para relatarle lo ocurrido. Sin embargo, no lo encontré en su habitación. Su criado me informó que al amanecer había salido de casa con el extranjero. Inquieta por oscuros presentimientos, me vestí con premura. Ordené que ensillaran mi yegua y, seguida por un criado, me dirigí al galope hacia el bosque. Desafortunadamente, el caballo de mi criado tropezó y se fracturó una pata, dejándolo incapaz de acompañarme. Mientras continuaba mi trayecto sin detenerme en cuestión de minutos, divisé al forastero que se acercaba hacia mí, llevando consigo un magnífico ciervo atado con una cuerda. Experimentando una ira incontrolable, desenvainé mi daga y disparé contra el individuo. Sin embargo, la daga rebotó en su pecho y terminó alcanzando la cabeza de mi yegua. Caí al suelo y el extranjero musitó unas palabras que me dejaron inconsciente. Recobrando el conocimiento, me hallé en esta fosa subterránea, aprisionada en este ataúd de cristal. Una vez más se presentó el hechicero y me informó que mi hermano había sido transformado en ciervo. Mi palacio había sido reducido a una escala diminuta con todas sus dependencias encerradas en esta urna de cristal, y mis súbditos habían sido convertidos en humo y encerrados en frascos de vidrio. Si accedía a sus demandas, afirmó sería sencillo para él devolver todo a su estado original. Bastaría con abrir los frascos y las urnas, y todo recuperaría su forma y condición naturales. Sin embargo, en esta ocasión, opté por el silencio, dejando al hechicero desvanecerse por sí solo, dejándome atrapada en mi encierro, donde caí en un sueño profundo. Entre las visiones que pasaron por mi mente, una fue reconfortante, la de un joven que venía a mi rescate. Y hoy, al abrir los ojos, te vi a ti,
convirtiendo así mi sueño en realidad. Ahora te ruego que me ayudes a llevar a cabo las demás acciones que ocurrieron en mi sueño. Lo primero es colocar sobre aquella gran losa el arca de cristal que contiene mi palacio. Apenas el peso del arca gravitó sobre la piedra, comenzó a elevarse arrastrando consigo a la doncella y al joven a través de la abertura en el techo. Emergieron a la superficie donde les resultó sencillo salir al aire libre. Una vez allí, la joven levantó la tapa del arca y fue asombroso presenciar cómo el palacio, las casas y todas las dependencias se expandían rápidamente hasta alcanzar sus dimensiones originales. Regresando luego a la bóveda subterránea, colocaron los frascos llenos de esencias y vapores sobre la piedra. Una vez destapados por la doncella, el humo azul emergió de ellos, transformándose en personas vivas entre las cuales la condesa reconoció a sus criados y sirvientes. Su alegría alcanzó su punto máximo cuando su hermano, quien en forma de ciervo había dado muerte al brujo, reapareció nuevamente con su forma humana para abrazarlos a los dos. En ese mismo día, la doncella, cumpliendo su promesa, entregó su mano al dichoso sastre ante el altar. Los vestidos del emperador. Hace muchos años vivía un emperador sumamente aficionado a los trajes nuevos, invirtiendo todas sus rentas en la adquisición de prendas de la más exquisita elegancia. Su interés no se dirigía hacia sus soldados, ni hacia las artes escénicas, ni siquiera disfrutaba de los paseos campestres, a menos que fuese para ostentar sus atuendos recién adquiridos. La ciudad en la que residía el emperador era un lugar de gran alegría y actividad. Diariamente, numerosos extranjeros arribaban a la ciudad, y en una ocasión se presentaron dos astutos embaucadores que se hacían pasar por hábiles tejedores, asegurando dominar el arte de confeccionar las más asombrosas telas. No solo los patrones y los colores eran de una belleza incomparable, sino que las prendas confeccionadas con ellas poseían la maravillosa virtud de ser invisibles para cualquier persona que no estuviera capacitada para su posición o que careciera de perspicacia. Seguramente serán atuendos magníficos, reflexionó el emperador. Si pudiera obtenerlos, podría discernir qué funcionarios del reino no están a la altura de sus responsabilidades. Podría distinguir entre los perspicaces y los obtusos. Sin más dilación, ordenó que se les entregara a los dos astutos tramposos un generoso adelanto en efectivo para que iniciaran la labor sin demora. Montaron un telar y simularon trabajar en él, aunque en realidad no había nada en la máquina. A pesar de ello, lograron obtener las sedas más delicadas y el oro de mayor calidad que guardaron cuidadosamente para sí mismos, mientras continuaban aparentando trabajar en los telares vacíos hasta altas horas de la noche. Me gustaría saber si progresan con la tela, reflexionó el emperador. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema que lo inquietaba ligeramente: el hecho de que alguien que fuese estúpido o incompetente para su cargo no sería capaz de ver lo que estaban tejiendo. No es que tuviera temor por sí mismo en este aspecto, estaba seguro, pero por precaución prefirió enviar primero a otra persona para verificar cómo avanzaban las cosas. Todos los ciudadanos estaban al tanto de la singular virtud de esa tela y aguardaban ansiosos para descubrir qué tan perspicaz o incompetente era su prójimo. Enviaré a mi respetable ministro a visitar a los tejedores, reflexionó el emperador. Es un hombre íntegro y el más adecuado para evaluar la calidad de la tela, pues posee sagacidad y es insuperable en su función. El anciano y venerable ministro se presentó por lo tanto en la estancia ocupada por los dos impostores, quienes seguían aparentando trabajar en los telares vacíos. Misericordia,
pensó el ministro para sí mismo con los ojos abiertos como naranjas. Pero si no veo absolutamente nada. Sin embargo, no emitió palabra alguna. Los dos embusteros instaron al ministro a acercarse y le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el diseño. Señalaban el telar vacío mientras el pobre hombre continuaba con los ojos desorbitados, pero sin percibir nada, ya que no había nada que ver. Dios bendito, pensó para sí mismo. ¿Acaso soy un simple? Nunca lo habría imaginado y es mejor que nadie se entere. ¿Será posible que no esté a la altura de mi cargo? No, definitivamente no puedo admitir que no he visto la tela. ¿Qué no comenta su excelencia nada sobre el tejido?, inquirió uno de los tejedores. «Oh, espléndido asombroso», respondió el anciano ministro mirando a través de sus lentes. «¡Qué diseño y qué colores tan magníficos, desde luego! Informaré al emperador que me ha cautivado enormemente». «Nos llena de satisfacción», replicaron los dos tramposos, proporcionándole los nombres de los colores y describiéndole el singular diseño. El anciano se aseguró de retener en su memoria las explicaciones para poder repetirlas ante el emperador, lo cual hizo puntualmente. Los estafadores solicitaron entonces más fondos seda y oro, argumentando que lo necesitaban para proseguir con la confección. Todo lo obtenido terminó en sus propios bolsillos, pues ni una sola hebra fue empleada en el telar, y ellos continuaron como antes, simulando trabajar en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza para inspeccionar el progreso de la tela y averiguar si estaría lista pronto. Al segundo le ocurrió lo mismo que al primero. Examinó minuciosamente, pero al no haber nada en el telar, no pudo percibir nada. «No soy un ingenuo», reflexionó el hombre, «y no dejaré mi puesto. Sería bastante incómodo. Es imperativo que nadie se dé cuenta». Y elogió efusivamente la tela que no veía, exaltando su admiración por esos magníficos colores y ese soberbio diseño. «Es verdaderamente admirable», afirmó ante el emperador. Todos los habitantes de la capital comentaban acerca de la magnífica tela, tanto así que el emperador deseó contemplarla con sus propios ojos antes de que fuese retirada del telar. Acompañado de una selecta comitiva entre la cual se encontraban los dos probos funcionarios mencionados, se dirigió a la residencia donde se alojaban los dos embaucadores, quienes continuaban trabajando con ahínco, aunque sin hebras ni hilos. «¿No es admirable, Su Majestad?», preguntaron los dos dignatarios con integridad. «Observe por favor estos colores y estos diseños», señalando el telar vacío, creyendo que los demás podían ver la tela. «¿Cómo es posible?», reflexionó el emperador. «Yo no veo nada. ¿Es terrible? ¿Seré acaso un simple? ¿Acaso no estoy a la altura de mi cargo como emperador? Sería desastroso». «Oh, sí, es realmente encantadora», respondió. «Me agrada, la apruebo», añadió con una expresión de satisfacción mientras observaba el telar vacío. No deseaba admitir que no percibía nada. Todos los miembros de su séquito examinaban minuciosamente, pero ninguno lograba discernir nada. No obstante, todos expresaban admiración al igual que el emperador. Le aconsejaron que estrenara los atuendos confeccionados con esa tela en la próxima procesión que se celebraría. «Es precioso, santísimo, extraordinario», se comentaba de boca en boca y todos parecían estar extasiados con ella. El emperador otorgó una distinción a cada uno de los dos impostores para que la llevasen en el ojal y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche anterior a la celebración, los dos estafadores permanecieron despiertos con 16 lámparas encendidas para que la gente pudiera observar que trabajaban diligentemente en la confección de los nuevos atuendos del soberano.
Simularon retirar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hilo. Finalmente anunciaron: «Por fin el vestido está listo». El emperador llegó acompañado de sus caballeros principales, y los dos embaucadores, alzando los brazos como si estuvieran sosteniendo algo, dijeron: «Estos son los pantalones, aquí está la casaca y este es el manto». Las prendas son tan ligeras como si estuvieran hechas de telaraña. Uno podría creer que no lleva nada puesto, pero precisamente eso es lo que hace que esta tela sea tan extraordinaria. «Sí, claro», asintieron todos los cortesanos, aunque no veían nada, ya que no había nada que ver. «Sería tan amable su majestad de quitarse el traje que lleva», dijeron los dos impostores, y tomando al emperador por la cintura, hicieron como si le ajustaran algo probable la cola, y el monarca no paraba de dar vueltas ante el espejo. «Dios mío, le sienta de maravilla, le queda extraordinario», exclamaban todos. «Qué diseño y qué colores tan impresionantes. Es un atuendo realmente hermoso», anunció el maestro de ceremonias. «El palio bajo el cual su majestad desfilará durante la procesión ya aguarda en la calle». «Muy bien, estoy listo». Los ayudantes de cámara designados para tener la cola bajaron las manos hasta el suelo, como si estuvieran levantándola, y avanzaron con gestos como si sostuvieran algo en el aire. Bajo ninguna circunstancia habrían admitido que no veían nada. Y así el emperador comenzó a caminar bajo el magnífico palio, mientras la multitud desde la calle y las ventanas exclamaba: «¡Qué maravillosos son los nuevos trajes del emperador! ¡Qué imponente es esa cola! ¡Qué belleza en todo!». Nadie permitía que los demás se dieran cuenta de que no veían nada para evitar ser considerados ineptos en sus funciones o simples. Ningún atuendo del monarca había tenido tanto éxito como ese. «Pero si no lleva nada», exclamó de pronto un niño. «Dios bendito, escuchad la voz de la inocencia», dijo su padre, y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño: «No lleva nada». Es un niño el que dice que no lleva nada. «Pero si no lleva nada», gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues intuía que el pueblo tenía razón. Sin embargo, pensó: «Hay que mantener la fachada hasta el final». Y siguió más altivo que antes. Así el emperador, aferrado a su soberbia y orgullo, deambuló por todo el reino en completa desnudez y vulnerabilidad, convencido de ser más poderoso que cualquier otro. Mientras tanto, la gente en susurros se mofaba de la imagen ridícula que ofrecía, y los estafadores huían con una gran fortuna. El cuento de no era buena para nada. El alcalde se encontraba de pie frente a la ventana abierta, luciendo una camisa impecablemente planchada y un alfiler prendido en la pechera. Acababa de afeitarse, dejando su rostro terso, aunque una pequeña herida disimulada con un trozo de papel de periódico atestiguaba el apuro. Muchacho», gritó. El muchacho, hijo de la lavandera, pasaba por allí, y con respeto se quitó la gorra cuya visera dobló para guardarla en el bolsillo. El niño, vestido con modestia pero con prendas limpias y cuidadosamente remendadas, se detuvo reverentemente como si estuviera ante el mismísimo rey. «Eres un buen muchacho», dijo el alcalde, «y muy bien educado. Tu madre debe de estar lavando ropa en el río y tú irás a llevarle eso que traes en el bolsillo. No es mal asunto el de tu madre. ¿Cuánto le llevas?» «Medio cuartillo», contestó el niño en voz baja con tono temeroso. «Y esta mañana se bebió otro tanto», continuó el hombre. «No fue ayer», corrigió el pequeño. «Dile a tu madre que debería avergonzarse, y tú procura no seguir ese camino, aunque temo que también lo harás, pobre chiquillo. Bueno, vete ya».
El niño continuó su camino sosteniendo la gorra en la mano, lo que permitía que el viento agitara su rubio cabello y lo levantara en largos mechones. Al llegar al final de la calle, giró y descendió por un callejón hacia el río, donde su madre, con los pies en el agua junto a la banqueta, golpeaba la pesada ropa con una pala. El agua fluía con ímpetu debido a que habían abierto las esclusas del molino arrastrando las sábanas con tanta fuerza que amenazaba con llevarse la banqueta y todo. A duras penas podía contenerla la mujer. «Por poco me arrastra a mí también», exclamó. «Gracias a que has venido. Necesito un poco de refuerzo. El agua está fría y llevo 6 horas aquí. ¿Me trajiste algo?». El muchacho sacó la botella y su madre, aplicándole un florido elogio, dijo: «Es como tomar un plato de comida caliente, pero más económico. Bebe, hijo, estás pálido. Debes tener frío con estas ropas tan delgadas. Ya estamos en otoño. ¡Uf, qué fría está el agua! Espero no enfermarme, pero no lo haré. Dame otro trago y tú bebe también, pero solo un sorbito, no debes acostumbrarte, querido hijo». Y ascendió por la pasarela donde se encontraba el niño y llegó a la orilla. El agua brotaba de la estera de junco que llevaba atada alrededor de su cuerpo para protegerse, y también goteaba de su falda. «Trabajo tanto que la sangre casi me sale por las uñas, pero no importa con tal de poder criarte bien y convertirte en un hombre honrado, hijo mío». En aquel momento se acercó otra mujer de mayor edad también, de escasos recursos, a juzgar por su aspecto y su vestimenta. Cojeaba de una pierna y una enorme greña postiza le caía sobre un ojo intentando taparlo, aunque solo lograba resaltar su condición de tuerta. Era amiga de la lavandera y los vecinos la conocían como la coja del rizo. «Pobre, cómo te fatigas metida en este agua tan fría. Necesitas tomar algo para entrar en calor y aún te reprochan que bebas unas gotas», comentó. Luego le relató el discurso que el alcalde le había dirigido a su hijo. La coja lo había escuchado indignada de que al niño se le hablara así de su madre. Censura por los tragos que tomaba cuando él mismo se daba grandes banquetes y consumía botellas enteras de vino. «Sirven vinos de calidad y robustos», expresó la mujer, «y muchos beben más de lo que la sed les pide, pero a eso no lo llaman beber. Ellos son personas de posición y tú no vales nada, así que eso te dijo, hijo mío», balbuceó la mujer con los labios temblorosos. «¿Qué tienes una madre que no vale nada?» Tal vez tenga razón, pero no debió decírselo a la criatura. Lo que tuve que soportar en casa del alcalde ha servido allí, ¿verdad? Cuando aún vivían sus padres. Han pasado muchos años desde entonces. Han consumido muchas fanegas de sal y les habrá dado mucha sed», añadió la mujer con una risa amarga. «Hoy se celebra un gran evento en casa del alcalde. Deberían haberlo cancelado, pero ya era tarde y la comida estaba preparada. Hace una hora llegó una carta notificando que el hermano menor acaba de fallecer en Copenhague. Lo sé por el criado». «¡Ha muerto!», exclamó la lavandera palideciendo. «Sí», respondió la otra. «Te afecta tanto, era el mejor de los hombres, no hay muchos como él ante Dios». Y las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Dios mío, me da vueltas la cabeza, debe ser que me bebí la botella y es demasiado para mí. Me siento tan mal». Y se aferró al vallado para no caerse. «Dios santo, estás enferma, mujer», dijo la coja. «Lo mejor será que te acompañe a casa. Pero, ¿y la ropa? Deja eso a mi cargo. Sujétate de mi brazo. El niño se quedará a cuidar la ropa. Luego yo volveré para terminar el trabajo. Ya quedan pocas piezas». La lavandera apenas podía sostenerse. «Estuve demasiado tiempo en el agua fría.
Desde la madrugada no había tomado nada ni seco ni mojado. Tengo fiebre. Oh Jesús mío, ayúdame a llegar a casa, mi pobre hijito, exclamó. Prorrumpió en llanto. Al niño también se le saltaron las lágrimas y se quedó solo junto a la ropa mojada. Las dos mujeres se alejaron lentamente de la lavandera con paso inseguro. Remontaron el callejón, doblaron la esquina y mientras pasaban por delante de la casa del alcalde, la enferma se desplomó en el suelo. La gente acudió en su ayuda. La coja entró en la casa a pedir auxilio y el alcalde y los invitados se asomaron a la ventana. Otra vez la lavandera, dijo. Habrá bebido más de la cuenta. No vale para nada. Lástima por el chiquillo. Yo le tengo simpatía al pequeño, pero la madre no vale nada. Reanimaron a la mujer y la llevaron a su mísera vivienda donde la acostaron inmediatamente. Su amiga se apresuró a prepararle una taza de cerveza caliente con mantequilla y azúcar. Según ella, no había medicina como esta. Luego fue al lavadero, terminó de lavar la ropa bastante mal, pero hay que aceptar la buena voluntad, y sin escurrirla la guardó en el cesto. Al anochecer, se encontraba nuevamente junto a la enferma. En la cocina de la alcaldía le habían dado unas patatas asadas y una buena lonja de jamón, con lo que cenaron abundantemente el niño y la coja. La enferma se dio por satisfecha con el olor y lo encontró muy nutritivo. El niño se acostó en la misma cama que su madre, extendido a lo largo de los pies y envuelto en una vieja alfombra toda zurcida y remendada con tiras rojas y azules. La lavandera se encontraba algo mejor. La cerveza caliente la había fortalecido y el aroma de la sabrosa cena le había sentado bien. «Gracias, buen alma», dijo a la coja. «Te contaré todo cuando el pequeño duerma. Creo que ya está dormido. Qué hermoso y dulce está con los ojos cerrados. No sabe lo que sufre su madre. Quiera Dios, nuestro Señor, que no tenga que pasar nunca por estos trances». Cuando yo servía en casa del padre del alcalde, que era consejero, regresó el hijo menor que entonces era estudiante. Yo era joven, alborotada y fogosa, pero honrada. Eso sí que puedo afirmarlo ante Dios. El joven era alegre y animado, además de muy apuesto. Hasta la última gota de su sangre era honesta y buena. Jamás dio la tierra un hombre mejor. Aunque era hijo de la casa y yo solo una criada, nos prometimos fidelidad siempre dentro de la honradez. Un beso no es pecado cuando dos se quieren de verdad. Él lo confesó a su madre. Para él, ella representaba a Dios en la tierra, y la señora era tan inteligente, tan tierna y amorosa. Antes de partir me colocó su anillo de oro en el dedo. Cuando él se había marchado, la señora me llamó a su cuarto. Me habló con seriedad, pero también con dulzura, como solo el bondadoso Dios podría hacerlo. Y me hizo ver la distancia que existía entre su hijo y yo en términos de inteligencia y educación. Ahora él solo ve lo bonita que eres, pero la belleza se desvanece. Tú no has sido educada como él, no sois iguales en inteligencia. Y ahí está el obstáculo. Yo respeto a los pobres, prosiguió. Ante Dios muchos de ellos ocuparán un lugar superior al de los ricos, pero aquí en la tierra no debemos desviarnos del camino si queremos avanzar. De lo contrario, el carro se volcará y ambos seréis víctimas de vuestra imprudencia. Sé que un buen hombre, un artesano, se interesa por ti. Es el guantero Eric. Es viudo, no tiene hijos y tiene un buen sustento. Piensa bien en esto. Cada una de sus palabras fue como una cuchillada en mi corazón, pero la señora tenía razón, lo cual me obligó a ceder. Le besé la mano llorando amargas lágrimas y lloré aún más cuando me encerré. Solo Dios sabe cuánto sufrí y luché.
Al siguiente domingo acudí a la Sagrada Misa para pedir a Dios paz y luz para mi corazón. Como si el destino hubiera intervenido, al salir de la iglesia me crucé con Erich el guantero. No albergaba ya ninguna duda. Compartíamos la misma posición social y económica, e incluso él disfrutaba de una situación holgada. Por lo tanto, me dirigí hacia él y tomando su mano le pregunté: ¿estás dispuesto a casarte con una joven que te estima y respeta aunque no te ame, pero tal vez el amor surja más adelante? Lo hará, afirmó él, y sellamos el acuerdo estrechando nuestras manos. Regresé a la residencia de mi señora. Llevaba colgado del cuello sobre el pecho el anillo de oro que el hijo de ella me había obsequiado. Durante el día no podía llevarlo en el dedo, pero por la noche, antes de dormir, me lo coloqué besándolo con tanta intensidad que mis labios sangraron. Luego, entregué el anillo a la señora informándole de que la semana siguiente el guantero solicitaría mi mano. La señora me abrazó y besó. No pronunció ninguna objeción, aunque admito que en aquel entonces tenía más méritos que ahora. Sin embargo, qué poco sabía del mundo y de sus adversidades. Nos casamos en la festividad de la Candelaria y el primer año transcurrió sin contratiempos. Contábamos con un criado y una criada. En ese entonces tú trabajabas en la casa. Oh, cómo eras una excelente señora para mí en aquel entonces, exclamó la coja. Nunca olvidaré lo amables que fuisteis tú y tu esposo. Eran tiempos buenos. No teníamos hijos por aquel entonces. Al estudiante nunca más lo volví a ver, o más precisamente sí lo vi una vez, pero él no me vio a mí. Asistió al funeral de su madre. Lo vi junto a su tumba pálido como el yeso y muy apesadumbrado, pero era por su madre. Cuando más adelante falleció su padre, él estaba en el extranjero. No regresó ni volvió jamás a su ciudad natal. Nunca se casó, eso lo sé con certeza. Era abogado. Ya no se acordaba de mí, y si me hubiera visto difícilmente me habría reconocido. Me he vuelto tan desaliñada, y así debe ser. Posteriormente le relató los días de adversidad cuando se sucedieron las desgracias. Poseían 500 florines y en la calle se encontraba una casa en venta por 200, pero solo sería rentable derribando y construyendo una nueva. Decidieron adquirirla y el presupuesto para los albañiles y carpinteros ascendió a 1020 florines. Eric tenía crédito. Le otorgaron el préstamo en Copenhague, pero el barco que lo transportaba naufragó perdiéndose aquella suma en el desastre marítimo. Fue entonces cuando nació este hijo mío, que ahora descansa aquí. Mi esposo fue afectado por una enfermedad grave y prolongada. Durante 9 meses tuve que asistirlo en su vestir y desvestir. Las circunstancias empeoraban cada vez más. Las deudas aumentaban, perdimos lo poco que nos quedaba y finalmente mi marido falleció. He trabajado incansablemente, he luchado y sufrido por este hijo. He limpiado escaleras y lavado ropa gruesa o fina, pero Dios ha dispuesto que cargue con esta carga. Él me redimirá y cuidará del pequeño. Y así quedó dormida. Por la mañana se sintió un poco más fuerte, pensó que podría reanudar sus labores. Estaba nuevamente con los pies en el agua fría cuando de repente fue asaltada por un desmayo. Extendió la mano convulsivamente, dio un paso hacia la orilla y cayó quedando con la cabeza en la orilla y los pies en el agua. La corriente se llevó los zuecos que llevaba puestos, cada uno relleno con un manojo de paja. Fue entonces cuando la coja del rizo la encontró al llevarle un poco de café. Mientras tanto, el alcalde había enviado un mensaje a su hogar solicitando su pronta presencia, pues tenía algo importante que comunicarle. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Un barbero fue llamado para sangrar, pero la mujer ya había fallecido.
Ha muerto por embriaguez, declaró el alcalde. La carta que anunciaba el fallecimiento de su hermano también contenía una copia del testamento, donde se legaban 600 florines a la viuda del guantero, quien alguna vez había servido en la casa de sus padres. Aquella suma debía ser entregada íntegra y en efectivo a la legataria o a su hijo. Hubo algo entre ellos, comentó el alcalde. Menos mal que se ha ido. Toda la cantidad será para el hijo. El alcalde llamó al niño ante sí, le aseguró que se encargaría de él y le expresó que era mejor que su madre hubiera fallecido, ya que no era de utilidad alguna. Llevaron el cuerpo al cementerio al camposanto de los desfavorecidos. La coja plantó un pequeño rosal sobre la tumba mientras el muchachito permanecía a su lado. «Oh, madre mía», exclamó deshaciéndose en lágrimas. «Es verdad que mi madre no valía para nada». La anciana, alzando los ojos al cielo, le dijo: «Te aseguro que sí valía, y que lo mismo dirá Dios en el cielo cuando reciba a tu madre. No importa lo que el mundo continúe afirmando, tu madre valía mucho. Así que recuérdala siempre con orgullo». Y aquel muchachito creció y vivió felizmente recordando siempre a su querida y trabajadora madre.